Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia, empezando por las fuertes declaraciones que dio el senador Gustavo Petro en contra del presidente Iván Duque, a quien acusó de estar conectado con el narcotráfico en nuestro país. Pero vamos a ver esto porque es bastante polémico lo que dijo el político en sus redes sociales. Hay una alianza de facto entre el gobierno de Duque y los carteles del narco en Colombia. Ambos van contra la restitución voluntaria de cultivos, el gobierno suspende la política y el narco mata a sus líderes, imponen el empoderamiento político y territorial de la mafia. Acusó el senador Gustavo Petro al gobierno de Iván Duque de estar aliado con todos estos narcos para atacar a líderes sociales y para acabar con la restitución de tierras en nuestro país. Y esta es una acusación bastante grave y fuerte que hace el senador en sus redes sociales y que ha llamado la atención de medios de comunicación y de usuarios en Twitter, por lo menos, porque pues es bastante triste lo que está sucediendo en el país con los líderes sociales y que por lo menos hay mucha evidencia que nos podría empezar a dar luces de este argumento que esgrime el senador Gustavo Petro. Porque resulta que mientras lo que pasaba en Bojayá, que lo denunciaron el 31 de diciembre del 2019, el gobierno con el ejército llegó 48 horas después de que salieron esas denuncias de Bojayá en Chocó. Entonces nos pone a pensar por qué el gobierno se demora tanto con el ejército en llegar a estos territorios cuando resultan o salen estas denuncias desde esos territorios, o por qué cuando llegó el ejército a ese lugar dicen ellos que no encontraron nada, que no encontraron ningún rastro de que haya pasado por ahí toda la cantidad de delincuentes que dijeron que pasaron pues que los líderes sociales dijeron que pasaron por ese territorio. Entonces, pues lo lleva a uno a pensar todos estos argumentos que utilizan los políticos de la oposición a decir que son reales, nos llevan a pensar de que sí son reales, de que sí es verdad lo que está sucediendo. Y muchas veces Petro ha dicho muchas cosas, por lo menos él denunciaba en campaña que en estos años se iban a tomar a Colombia los carteles mexicanos y eso está sucediendo. Entonces, pues básicamente podemos hacerle caso y entender el argumento que tiene Petro con estas graves acusaciones que ya muchos medios de comunicación empezaron a criticarlo y a decir que cómo iba a salir con ese tipo de cosas, pero muchos de los hechos que suceden en este país y que hemos visto en los videos acá en el canal, pues nos dan luces para pensar de que sí son reales los argumentos del senador Petro. Por otro lado, el presidente Iván Duque ya empezó a repartir la mermelada. Tanto que se quejaban del expresidente Juan Manuel Santos porque repartía mermelada para generar sí, coaliciones en el Congreso de la República y que le aprobaran todos los proyectos y que entregaba mermelada con cargos en el gobierno, entre otros. Todos los uribistas duraron los 2 periodos de Santos quejándose de eso y ahora el gobierno de Iván Duque ha venido entregando mermelada del 2019 para que le aprueben proyectos como la reforma tributaria. Y ya ahorita en enero del 2020 está empezando a entregar esa mermelada a los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Conservador y debe estar buscando hasta el Partido Liberal, entre otros, para generar esas coaliciones para que le aprueben todo en el Congreso de la República. Y básicamente todos sabemos cómo manejan este tipo de cosas en el país y más en el Congreso, que toca entregar mucha mermelada que ya empezó a entregar el gobierno de Duque para la reforma tributaria, porque el Cambio Radical le apoyó la reforma tributaria obviamente gracias a la mermelada que le entregaron y pues ya empezó a trabajar en eso. Por eso hubo unas reuniones este jueves 9 de enero con estos partidos políticos, especialmente con Cambio Radical. Una reunión este jueves en la Casa de Nariño podría marcar el futuro de una relación política que ha sido de amores y odios supuestamente el tiempo, la que han sostenido el gobierno nacional y Cambio Radical. Este jueves a la 1 de la tarde se reunieron el primer mandatario con Cambio Radical para empezar a hablar sobre sus posibles alianzas para aprobar todos los proyectos que pase el gobierno ahora en el 2020, que hay unos bastante importantes. Pero hay que recordar que Cambio Radical ya apoyó y ayudó a aprobar la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque en diciembre del 2019. Y eso pues fue una decisión que tomó Germán Vargas Lleras, el líder natural de Cambio Radical, de apoyar esa reforma gracias a la mermelada que estaba entregando el presidente Iván Duque y todos los uribistas.
por eso fue que lograron pasar esa reforma tributaria. No obstante, salió Rodrigo Lara a meternos los dedos a la boca a los colombianos. Esto dijo: según el senador, la reunión fue cordial y abordó temas de agenda legislativa como la reforma política y la modificación de las CAR, la ley de los cielos abiertos y la regulación de taxis y plataformas de transporte. Supuestamente eso fue lo único que hablaron. No se habló de un ministerio en particular, no se habló de una cartera en particular, no se habló de un sector específico, no se habló de un nombre para un ministerio. Eso se los digo con absoluta sinceridad, aseguró este congresista. Y aunque Lara aclaró que el partido seguirá siendo independiente, reconoció que la posibilidad de formar parte de una coalición de gobierno no se ha cerrado. Si resulta que el partido dice que van a seguir siendo independientes y que esa es su función ahora en este Congreso, entonces, ¿por qué dicen que no está cerrada la coalición o la posibilidad de hacer coalición con el gobierno? Si ellos pretenden en el Congreso tener esa función de independientes, deberían cerrar esa puerta de la coalición con el gobierno. Sería lo coherente, pero como saben que tienen que recibir la mermelada, que tienen que recibir todo eso que les dan siempre a los congresistas para que aprueben todos los proyectos que pasa al gobierno, pues salen a decir en los medios de comunicación que todavía no tienen cerrada esa posibilidad de coalición con el gobierno de Iván Duque. También dijo: si hay puntos de unión alrededor de nuestra agenda legislativa tan ambiciosa, seguiremos caminando y tendiendo puentes con el gobierno, aseguró. Pero también Duque está empezando a reunirse pues con Cambio Radical, con la U, con los conservadores, para buscar esa coalición, y ellos creen que nosotros nos vamos a comer el cuento de que se van a reunir con el gobierno y no van a pedir mermelada. Unas almas de la caridad, los congresistas de nuestro país, que hacen su trabajo sin pedirle nada a cambio a nadie. Ellos solos se van y se ganan sus 40 millones de pesos, que no son pocos, y no piden mermelada para nada para sus campañas políticas que cuestan entre 5.000 hasta 20.000 millones de pesos. Todos estos congresistas siempre buscan esa comba al palo, esa ñapa que siempre les dan los gobiernos para aprobar proyectos en el Congreso de la República, y obviamente la mermelada que deben estar esperando del gobierno de Iván Duque, que ya empezó a entregar en el 2019, como lo denunciamos en su momento, y ya en este 2020 viene mermelada o lechonada recargada para todos estos partidos políticos, para volverlos como de coalición para poder aprobar todo lo que no ha podido aprobar el presidente Duque que no pudo aprobar durante el 2019. En otras noticias, salió Duque a decir una barbaridad que tampoco... O sea, no entiendo cómo ellos creen que todo el pueblo colombiano es ignorante para comerse todo este tipo de cuentos y no comprender la realidad y no ver la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Salió a decir que pese a nuevos casos, Duque insiste en que lo que está sucediendo con los líderes sociales se redujo en un 25%. Durante el 2019 el asesinato de líderes sociales se redujo casi un 25%, aseguró el presidente. Aunque reconoce que no es algo que deje contento al gobierno, la fiscalía ve avances, pero también retos en esa materia. Con los esclarecimientos que ha tenido la fiscalía en el caso de asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, sabemos que quien está detrás de estos hechos son los grupos armados organizados de narcotráfico y minería ilegal, aseguró Duque. Pero la realidad es otra, el país está viviendo otra realidad, y durante el 2019 el aumento de asesinatos de líderes sociales fue significativo, y ahora en el 2020 ya iniciamos como con 5 o 10 casos que se han venido denunciando. Lo que pasa es que este gobierno tal vez determina quién es líder social y quién no, basado en sus propias especificaciones y condiciones, que quién sabe cuáles serán. Porque para ellos líder social, quién sabe quién es. Tal vez un líder social es un uribista que está en las regiones haciéndole política al Centro Democrático, y por eso dicen que ha reducido un 25% cuando las denuncias de asesinatos de líderes sociales en el 2019 fueron multitudinarias. Se vieron por todos lados todo el tiempo, todos los días veíamos esas denuncias. Entonces es una falacia bastante terrible la que sale a decir el presidente Duque, y esto es bastante polémico. Cerramos 2019 con cifra récord de erradicación manual de cultivos, aseguró el presidente Iván Duque. Entre otros, los resultados que destacó el presidente se encuentran las más de 100.000 hectáreas erradicadas, los cerca de 150 grupos en operación de erradicación manual y las incautaciones de clorhidrato de cocaína que ascendieron a más de 434 toneladas, cifra histórica, señaló el presidente Duque. Según él,
erradicaron más de 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el país. Hagamos cuentas, según el gobierno hay 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos y si durante el 2019 erradicaron esas 100.000 hectáreas, quiere decir que ya nos queda la mitad de los cultivos ilícitos, pero el mayor problema en nuestro país es la resiembra de eso. Entonces, por esa razón, aunque erradican 100.000 hectáreas, seguimos teniendo más de 200.000 hectáreas sembradas porque hay esa resiembra en los campos colombianos. Entonces, el plan que está utilizando el gobierno Duque para la erradicación de los cultivos ilícitos en el país no sirve para nada. Si logran sin el glifosato erradicar 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el país, quiere decir que sí sirve la erradicación manual. O sea que el problema no está en cómo se erradica, sino en lo que viene después. Es decir, que están dejando solos a los campesinos, no les están brindando oportunidades, no están dando esas oportunidades a los ciudadanos que están sembrando los cultivos ilícitos. Por eso se presenta la resiembra y ahí es donde está el verdadero problema y de eso nadie habla. Al gobierno no le interesa atacar esa resiembra en los campos colombianos. Entonces, ¿cuál es el afán de utilizar el glifosato? ¿Algún negocio grande hay detrás de todo eso? El gobierno debe ser claro con este tema porque si dice que con erradicación manual y sin glifosato ya erradicaron 100.000 hectáreas durante un año, quiere decir que sí está sirviendo eso y que el problema está en otro lado. Entonces, ¿para qué el glifosato? ¿Para fumigar los campos colombianos? ¿Para generar enfermedades? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el negociazo que está detrás de todo eso? Entonces, bastante curioso esto y que el mismo gobierno pues deja ver y nos explica a todos los colombianos que supuestamente pues sí está sirviendo esa erradicación manual y se contradicen con el tema del glifosato. Y ya para finalizar, Petro se defendió ante las acusaciones de Claudia López cuando dijo que para Petro y Holman el metro elevado es corrupto porque no es el de ellos. Obviamente unas declaraciones de una persona que no es Claudia López, la Claudia López que conocí durante la consulta anticorrupción. Porque una persona que promueve la consulta anticorrupción no puede salir con este tipo de comentarios tan terribles como el que salió Claudia López echándole la culpa de una posible corrupción en el metro elevado a un político como Gustavo Petro, que lo que ha hecho es denunciar. Si no le quieren hacer caso, allá ellos, pero que la culpa de la corrupción en el metro elevado es una epifanía de Gustavo Petro y Holman Morris, pues ya eso es otro cuento con el que sale Claudia López que no tiene ningún sentido. El que Claudia le vaya bien o mal no depende de mi opinión que Yesid censuraría, depende de su política pública, eso es una realidad. El metro elevado es error urbanístico y financiero, otra realidad, y su adjudicación fue corrupta. Ella verá si quiere ser recordada por ese desastre de que, entre otras, ocultó Yesid. Quieren marcar el proyecto de metro subterráneo como si fuera mío o de izquierda y el elevado de centro. Estupidez mental. Este es un asunto de que le conviene a Bogotá y por ende a toda Colombia en una ciudad con una de las peores movilidades del mundo. Pues esa fue la respuesta del senador Petro ante las críticas que hacía Claudia López, porque ellos están denunciando lo que está sucediendo con el metro elevado de Bogotá, que aunque muchos salieron a decir, hasta la misma Claudia López, de que los hallazgos irregulares que encontró la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la Contraloría de Bogotá, Distrital de Bogotá, que no son corrupción, eso ya es concepto de cada quien. Para mí sí es corrupción que ya se contrataron durante la administración de Petro unos estudios ambientales y después contratan los mismos estudios ambientales durante la administración de Peñalosa. Quiere decir que hay corrupción, porque están utilizando de manera irregular los recursos y hay sobrecostos con recursos de todos los colombianos. Entonces, pues para mí eso es corrupción y además también que no se sabe hoy en día cuánto es que va a costar realmente ese metro elevado. Entonces, ¿cómo construyen algo sin saber realmente cuánto va a costar? ¿Cómo será el problema de corrupción que se va a ver después? Porque esta gente no quiere hacer caso con todo lo que se viene. Entonces, solo dejemos que pase el tiempo. Ya dirán los entes de control, ya dirán los juzgados a ver qué sucederá con este proyecto del metro elevado en Bogotá. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activar la campanita y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún otro video. Dejen un comentario, nos vemos en la próxima. Adiós.